Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre el aprendizaje por competencia. Somos un grupo de amigos interesados, apasionados por la educación. Y en esta mañana, el día de hoy, estaremos hablando sobre este interesante mundo del aprendizaje por competencia. Y por esto me acompañan mi querido hermano Norguin de los Santos Cabral, ingeniero de sistemas y computación. Mi nombre, Karen Yulisa Ninmella, licenciada en Administración de Empresas y Derecho. Lourdes Yajaira Campos, administradora de turismo. Vietna Núñez, licenciada en Mercadeo y Ventas. Excelente, bienvenidos. Quien le habla, Misael de los Santos, ingeniero en Sistema de Información. Bien, el tema nuestro, aprendizaje, ¿por qué? Por competencias. Miren, el aprendizaje por competencia es un enfoque educativo que se centra en el desarrollo de habilidades y conocimientos prácticos que los estudiantes pueden aplicar en situaciones reales. A diferencia del aprendizaje del enfoque tradicional, que solamente se enfocaba en lo teórico, este busca que nuestros estudiantes se preparen para enfrentarse a esos desafíos que la vida real le tiene. Así que en este podcast vamos a conocer acerca de este concepto, vamos a conocer la historia, los orígenes, cómo surge este aprendizaje, o desde qué tiempo surge esto es nuevo, esto es viejo. Aquí vamos a conocer este enfoque. También vamos a ver los principales pilares que lo sustentan según la UNESCO. Vamos a ver esos roles de docentes y esa metodología que utiliza para la implementación de este enfoque. Bien, de inmediato, mis queridos, vamos a iniciar conociendo la historia. Y para eso tenemos a nuestra querida invitada, Vietna Núñez. Bueno, Misael, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Cuando hablamos de educación por competencias, tenemos 3 años o décadas en que pudo haber surgido esto. Podemos mencionar los años 60, los años 70 y los años 80. Entonces se puede decir que la educación por competencias ya como modelo en sí, pues surge en los años 80 y tiene sus orígenes en Inglaterra. Y con esto lo que se buscaba era determinar cuáles son esos elementos o herramientas que influyen en el éxito profesional, para luego entonces implementar esto en lo que es el aula, en un salón de clases, ¿verdad? Entonces podemos decir que el aprendizaje por competencias es un enfoque de aprendizaje y enseñanza que se centra en lo que es exclusivamente el desarrollo de esas habilidades y, como decía Misael anteriormente, que van a ser puestas en práctica en lo que es la vida real. En lugar de enfocarse exclusivamente en lo que son las teorías y la conceptualización de informaciones, sino que se desarrolla más en lo que es esa destreza de esas habilidades que vamos a poner en práctica en situaciones cotidianas. Podemos poner, por ejemplo, una habilidad que se desarrolla en el ámbito de educación, que es el desarrollo de una buena comunicación efectiva, que es una herramienta clave para esta parte. Algunos ejemplos de competencias específicas, podemos poner las competencias genéricas, que son comportamientos y actitudes que son claves para el desarrollo de una actividad. Competencias básicas, como son la lectura y la escritura. Por ejemplo, una persona que va a trabajar en una biblioteca, pues son competencias que debe de tener. Y están las competencias específicas, por ejemplo, operar una máquina. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, como en un taller de automotriz, pues entonces yo tengo que saber cuáles son las herramientas y cuáles son las partes que componen un automóvil. Bien. Excelente, excelente. ¿Sabe bien? Me llama mucho la atención el tema de cuándo inicia este enfoque, porque vemos que en los últimos años es donde más énfasis se ha hecho a relación a este enfoque, pero no es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo. Vemos que desde los años de los 60 ya se está hablando de este enfoque, pero qué bueno es que se ha distribuido
el conocimiento sobre este enfoque en diferentes países y se le está dando el valor que este amerita. Sí, mira, porque por ejemplo en los 60, 70 surgieron corrientes relacionadas con la educación por competencia, pero no es hasta el año 1980 o hasta esa década que en Inglaterra se empieza entonces a trabajar lo que es realmente la educación por competencia. Y esta educación por competencias podemos verla en sectores productivos de nuestro país, por ejemplo en el sector primario, en la parte agrícola o en la parte de la minería, en el sector secundario, en la parte de construcción y en la parte naval, está el sector terciario también, que está la parte del comercio y la parte bancaria y otros sectores también que son productivos en nuestro país y que en nuestros politécnicos pues se capacitan a los estudiantes para ser insertados en esas diversas áreas o sectores productivos. Excelente, excelente. Por lo que veo, en República Dominicana debería haber politécnicos, en todas las escuelas deberían ser politécnicos. Sí, porque imagínate tú, ya eso, o sea, a nivel social, a nivel laboral, eso es lo que se está viendo. Tratar de que los estudiantes hoy en día ya salgan preparados, tanto para enfrentarse a la vida laboral como a la vida social y en su propio entorno personal. Eso es lo que está sucediendo. Eso es un reto para el Ministerio de Educación, implementar esta metodología en todos los centros educativos del país. Excelente, excelente. Lourdes, definición y componentes del aprendizaje por competencias. Bueno, podemos definirlo como un enfoque educativo que busca desarrollar a los estudiantes la capacidad necesaria para enfrentar situaciones complejas en la vida real. Antes realmente nosotros no nos enfocábamos en esto, sino que solamente era teoría y teoría y no nos íbamos a lo práctico. Por eso se distribuye en tres pilares, que son los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En los conocimientos le damos todo lo que es teoría. Por ejemplo, ya como todos saben, en el área de enfermería hay muchas teorías, pero antes solamente se le daba al estudiante la teoría y cuando iban a la práctica no sabían nada. O sea, no tenían los utensilios necesarios ni sabían los nombres. Cuando les decían ya en cuanto a la teoría, no sabían qué hacer cuando iban ya a la práctica. Por eso el currículum se está basando en eso, que es no solamente conocimientos, sino habilidades, que son los procedimientos. También tenemos las actitudes y valores, que son las disposiciones emocionales y éticas que los estudiantes deben tener. Incluye aspectos como la responsabilidad, la empatía, el trabajo en equipo y la ética profesional. Como dije anteriormente, antes los estudiantes decían, para que el maestro me da, por ejemplo, la área y base, si yo no voy a utilizar eso, para que el cateto, si yo no voy a utilizar eso. Y ahora mismo está pasando un problema que las personas buscan apartamentos y cuando llegan a ese apartamento ni siquiera el mueble entra por la puerta. Entonces, por eso es que damos los conocimientos, que son las teorías, y después nos vamos a las prácticas, que son los procedimientos. Excelente, excelente. Hey, mira, me encantó ese ejemplo. Me encantó ese ejemplo porque en lo tradicional, en ese enfoque tradicional, era lo que nos enseñaban. De que muchísimas figuras geométricas por aquí y por allí, tú no sabías, ay, ¿dónde yo voy a implementar eso? Pero mira el ejemplo que ella dio. Correcto. Esa era Todos aquí, todos aquí nos hemos mudado. Y me podría pasar, y me podría pasar el ejemplo que ella acaba de aplicar. Ajá. Me podría pasar realmente. O sea que si uno no tiene conocimiento de medida y no sabe cómo utilizarla, pues capaz yo en mi apartamento, que es muy pequeño, voy y compro un mueble sumamente grande simplemente porque me parece bonito y cuando llego pues tengo que devolverlo porque no entra, tengo que romper la puerta para poder. No, y eso es así. Yo, por ejemplo, cuando estaba a nivel escolar, que nos enseñaban ciertas cosas, yo decía, ¿y dónde uno lo va a aplicar eso? Así mismo yo decía, ¿y esto que me están enseñando a mí, dónde yo lo voy a aplicar? Yo no veo eso útil. Pero era obligatorio que había que aprendérselo y sacar buena nota. Así es. Así es. ¿Tú ibas a hacer una pregunta, no me dijiste? Le iba a comentar eso, lo mismo que dice Karen, que uno veía tantas cosas mientras estaba en el colegio y decía, ¿y dónde lo voy a implementar? ¿Para qué me sirve esto? Pero ya con este enfoque del aprendizaje por competencia, ya nosotros sí estamos mirando dónde el estudiante va a desarrollar ese aprendizaje. Bien, continuamos.
con los pilares del aprendizaje por competencia. Ahora vamos a presentarle lo que describió la UNESCO acerca de estos pilares. Esos 4 pilares, definidos por la UNESCO, son fundamentales para entender el aprendizaje por competencia. Esos pilares son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Aprender a conocer, este pilar se refiere a la adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas. No se trata solo de acumular información, sino aprender a pensar y comprender el mundo que nos rodea. Así que es fundamental para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. El aprender a hacer, este pilar se centra en la acción. Lo que hago con mi mano, lo que puedo realizar. Ya tengo mucho conocimiento, ahora ¿qué hago con ese conocimiento? Acción, resolver problemas, situaciones de la vida. Aprender a vivir juntos, este pilar enfatiza la importancia de la cooperación y la convivencia pacífica. Promueve el respeto, la empatía y la comprensión intercultural. Le mencionaba de que este enfoque pues se ha distribuido en diferentes países, muchos países. Por lo tanto, la cultura de este país es diferente a otras culturas. Esto enseña a que nuestros estudiantes puedan convivir con otras culturas, puedan relacionarse con otras culturas y no que simplemente aboguen nada más por la de él, sino que puedan conocer otras y relacionarse en ese ambiente. El otro pilar es aprender a ser. Este pilar finalmente se centra en el desarrollo integral del individuo, de la persona, de lo que es, de lo que usted es como persona. No se trata solo de adquirir conocimientos y habilidades, sino de desarrollar una identidad personal, valores éticos y la capacidad de tomar decisiones. Fomenta la autonomía, la responsabilidad y el crecimiento personal, que yo le aseguro a ustedes que cada docente le gustaría que su estudiante pueda tener y poner en práctica esos pilares de la educación. Claro que sí. Excelente, Misael. Mira, como tú hablas de esos diferentes conocimientos, ¿verdad? Esos conocimientos múltiples, de cosas que nosotros debemos de aprender, como el aprender a hacer, ¿verdad? Entonces, puedo poner, por ejemplo, yo le decía a una persona en estos días, tiene todo el conocimiento, ¿verdad? Sabe todo lo que hay que hacer, pero como decía Misael, no lo pone en práctica. Entonces, ¿qué tú estás haciendo con el conocimiento? Y es una actividad que se relaciona con documentaciones, y yo le decía, si hay un incendio y se quema la documentación, ¿cómo tú tienes constancia de lo que tú tenías en esos documentos? De la información que tú tenías en esos documentos. Y me dice, no sé. Sí. Por eso, entonces tú sabes que ahí está la información, pero yo que entro nueva y quiero saber, no tengo forma de saber porque no hay un registro de esa información. Entonces, ¿qué yo hago con el conocimiento? Pues yo tengo que ponerlo en práctica. No es simplemente que yo sé que hay que hacer eso, es también hacerlo. Exacto. Excelente. Entonces, en eso es que se basa el enfoque por competencias, que prepara no solamente al estudiante a nivel de lo que es lectura y ya, solamente teoría, sino que lo prepara para enfrentarse a situaciones reales. Así es, miren, esos 4 pilares son esenciales para un enfoque educativo holístico que prepara al estudiante no solo para un mundo laboral, sino también para la vida en general. Cada docente quiere estudiantes preparados de este modo, que puedan ser críticos, que puedan relacionarse, que puedan ser auténticos, o sea, que desarrollen su identidad. Autónomos. Desarrollan liderazgo también. Exactamente. Muy bien. Pasamos a otra parte de este aprendizaje. ¿Por qué? Competencias. Aprendizaje por competencia. Y ahora vamos a ver el rol del docente y las metodologías en la implementación de este enfoque. ¿Norgui? Muy bien, el rol del docente, algo muy interesante. Vamos a ver algunas definiciones de acuerdo a algunos autores. El docente con el rol de facilitador del aprendizaje. Según José Jimeno Sacristán, el docente no solo transmite conocimiento, sino que también actúa como un guía y facilitador del aprendizaje
en los estudiantes. Otro rol es el docente como diseñador de experiencia del aprendizaje. Según cita Howard Gardner, el docente es un diseñador de experiencia de aprendizaje, creando situaciones auténticas que permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos en diferentes contextos y en un contexto real. También vemos otro rol que es evaluador formativo. En lugar de limitarse a evaluar los conocimientos adquiridos, el docente proporciona retroalimentación continua que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades y competencias. En la parte de las estrategias y metodología que se utilizan en este enfoque, tenemos lo que es el aprendizaje activo. Según John Dewey, este involucra a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, fomentando la participación, la reflexión y la aplicación práctica de los conocimientos, como ustedes estaban hablando ahorita, que, o sea, hace un momento, que no solamente me quedo con la teoría, sino que este enfoque te obliga, no vamos a decir que te ayuda, te obliga a tú tener que poner en práctica esos conocimientos. Otra metodología o estrategia que se utiliza es el aprendizaje colaborativo. ¿En qué consiste? Según Vygotsky, esta estrategia promueve el trabajo en equipo, donde los estudiantes colaboran entre sí para alcanzar objetivos comunes, es decir, que no es algo en particular. Ya, por ejemplo, como estamos aquí nosotros, vamos a suponer que seamos un grupo de estudiantes, estamos trabajando en conjunto porque tenemos un objetivo en común, compartiendo conocimientos y habilidades. Por ejemplo, aquí nosotros somos profesionales en diferentes carreras, entonces cada quien vamos a decir, la integramos para alcanzar un objetivo, cada una de esos conocimientos que hemos adquirido en esas profesiones. También tenemos lo que es el aprendizaje basado en proyectos, que esa es otra estrategia. Esta metodología permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades en la resolución de problemas del mundo real. Los docentes pueden diseñar proyectos que desafíen a los estudiantes a investigar, diseñar, crear y presentar soluciones a problemas concretos, o sea, problemas específicos. También la otra estrategia es el aprendizaje experiencial. Según David Cole, el aprendizaje experiencial es un proceso mediante el cual el conocimiento se construye a través de las experiencias y la reflexión sobre esas experiencias que hemos adquirido o que el estudiante ha adquirido. David propuso un ciclo de aprendizaje experiencial compuesto por 4 etapas. La número 1 está la experiencia concreta. Número 2, la observación reflexiva, es decir, que el estudiante va mirando, observando y también va reflexionando, sacando conclusiones sobre aquello que va observando. También la número 3, conceptualización abstracta, y 4, experiencia activa. Es decir, el estudiante no se mantiene estático, se mantiene en movimiento en la adquisición del conocimiento y en la aplicación del mismo. Algunos ejemplos en las cuales podemos implementar esas estrategias en el aula son a través de los debates. Según cita Paulo Freire, se aplica en debates y discusiones en grupos que son una forma efectiva para promover el pensamiento crítico y las argumentaciones entre los estudiantes. O sea, se le da, siempre están enfocando esta parte de ello integrarse y compartir entre sí. Otra es a través de los proyectos colaborativos que permiten a los estudiantes aplicar conocimientos en contextos reales, desarrollando habilidades de investigación, es decir, allí entra la parte científica también.
comunicación y trabajo en equipo. En la parte comunicativa le va a permitir al estudiante poder saberse expresar, porque a veces usted tiene personas profesionales que tienen conocimientos, pero no lo saben expresar. Entonces, en este enfoque por competencia se le enseña al estudiante, el facilitador le da los indicadores al estudiante cómo poder canalizar esa información de tal forma que pueda llegar hasta los demás. En resumen, el rol del docente es clave en el desarrollo de las competencias en el aula. Al utilizar estrategias y metodologías que fomenten el aprendizaje activo y colaborativo, los docentes pueden preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real y desarrollar las habilidades necesarias para un futuro exitoso. Excelente, Norvin. Ustedes saben que lo que no se mide, o sea, lo que no se evalúa, no hay forma de medirlo, ¿verdad? Si no evalúo algo, no hay forma de medirlo. ¿Cómo sería entonces, de acuerdo a todos esos elementos que tú acabas de mencionar para la implementación de este enfoque, cómo sería la evaluación por competencia? Y hago esta pregunta: ¿solamente se puede evaluar estos a través de un examen teórico? Pero claro que no, porque es que eso es lo que sucede. Antes la evaluación era un examen teórico. Y hay que tomar en cuenta algo. No todo ser humano es igual. Hay personas, por ejemplo, en mis tiempos de estudio, que como dicen, oye, yo estudié, pero no me acuerdo de nada. Pero sin embargo, ese estudiante durante todo el año fue un buen alumno. ¿Podemos decirle tu tiempo de estudio? Bueno, dejémoslo ahí, Misael, dejémoslo ahí. Regresamos aquí a la Sí, realidad. regresemos aquí. Entonces, imagínate, todo el año fue un buen estudiante. Pero ¿qué sucede? Que esa persona se pone nervioso el día del examen. Se tranca, como decimos. Entonces, ya por el hecho de que no le vaya bien en ese examen, ya está quemado. No. Sin embargo, con este enfoque es diferente. O sea, la evaluación no simplemente es lo que está en el papel, sino en la práctica. Vamos a la práctica, a la acción, que esa es la ventaja que hay hoy en día, que no es solamente el día del examen, sino durante todo el año. Cómo va actuando, cómo se va desenvolviendo, cómo va practicando. Y así es el tipo de evaluación de hoy en día. Claro. Excelente. Yo le comentaba a Norvin un tiempo atrás que la evaluación no solamente es al final, sino que la evaluación se diseña dentro de la planificación. Entonces, ¿qué yo voy a evaluar? ¿Qué yo voy a evaluar? Porque depende de lo que yo estoy buscando, de cuáles son los resultados de aprendizaje, entonces que yo voy a diseñar o voy a escoger esa herramienta de evaluación. Todos los procesos no se evalúan igual. Si yo voy a evaluar a una persona que esté estudiando mecánica o electrónica, yo no lo puedo evaluar igual que una persona que esté estudiando comunicación, ¿verdad? Entonces yo ahí voy a escoger herramientas totalmente diferentes. Y esa evaluación se va haciendo, como decía Karen también, desde el inicio del programa formativo, Exacto. desde el inicio de clase. Yo no puedo evaluarte al final, donde tú vienes todo un año de clase o todo un semestre, pues dándome resultados favorables, te me caes quizás en el examen o en la práctica. Entonces, por eso yo no puedo determinar que tú no calificaste o aprobaste una materia. Así. Por eso que la evaluación es continua. La evaluación, desde que entramos los primeros meses de clase, ya usted tiene que ir empezando a evaluar. Y por eso este enfoque nos trae diferentes herramientas para evaluar. Por ejemplo, está la rúbrica, los portafolios, cuestionarios, ¿verdad? Entonces, debemos crear, como ustedes mencionan, tenemos cosas teóricas, pero también hay cosas prácticas. Entonces, debemos crear esa simulación de la vida real para que el niño que haga implemente esos conocimientos adquiridos acá y que usted pueda evaluar de manera real. Porque por un papel yo te puedo poner cualquier cosa ahí en un papel, pero y en la acción. ¿Cómo evalúo la actitud? No en un papel. O sea, tengo que evaluar observando a ese niño cómo es su actitud, cómo es su habilidad para realizar las diferentes tareas. Los tiempos de respuesta también. Correcto, con la rapidez, realmente. Mira, ponemos un ejemplo en el área de informática. En el área de informática, en la parte de redes, un ejemplo.
uno como docente le lleva la parte teórica al alumno. Ok, lo dejé ahí, le di un examen, no le puedo dar una evaluación si solamente le presenté lo teórico, algo práctico, si no le he llevado a la práctica, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Ok, te di la parte teórica. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente proceso. Vamos a llevarte a la práctica. Te llevo al laboratorio, te muestro, o vamos a decir, te oriento cómo tú vas a aplicar ese conocimiento en la práctica. Ok, ya tú sabes qué es una topología, qué es una red LAN, qué es una red WAN. Ahora vamos aquí a crear una red LAN. ¿Cómo lo hago? Voy al laboratorio, le muestro cómo se hace, y ese conocimiento teórico que el estudiante adquirió, allí poniéndolo en práctica, le va a servir, vamos a decir, como una retroalimentación. Sí. Y yo aprendí cuando estaba haciendo un curso de inglés, que ellos decían, la repetición es la madre de la retención. Por eso en el rol del maestro está la parte del feedback, o sea, la retroalimentación. Repita eso, mi hermano, un poquito más alto, para que nuestros oyentes se queden con eso en la mente. Repítela. Bien, citando un curso de inglés sin barrera que estaba haciendo en una ocasión, ellos decían, la repetición es la madre de la retención. Es decir, lo que nosotros aprendemos hoy, si no lo repetimos, si no lo practicamos, ¿qué vas a hacer? Se olvida. Se olvida. Pero si Claro. nos mantenemos en constante, repitiendo esto, practicándolo, eso se va a mantener. Excelente. Sí, pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta que no todos los estudiantes aprenden igual. Correcto. Y cómo saber el maestro qué aprendió o no aprendió con un método de evaluación. Pero hay maestros que implementan este método de evaluación y creen que solamente con ese método, una hoja, como dijo Karen, una hoja y unas cuantas preguntas, es que se debe de evaluar un estudiante. Y como dijeron también, debe ser constante y continuo la evaluación, porque así el maestro sabe qué aprendió y qué no aprendió para hacer una retroalimentación y al final este estudiante tenga las competencias que nosotros queremos. Y eso le da también al maestro la facilidad de determinar qué ese estudiante necesita reforzar, Claro. qué tiene que trabajar en ese estudiante. Ustedes saben algo que yo implemento siempre cuando inicio y termino una clase. Cuando inicio una clase, vamos a recordar que vimos la clase anterior. Hay participantes que no les gustan quizás participar de manera oral directamente, entonces yo le digo, ok, entonces escríbamelo ahí en el chat, que también estoy leyendo el chat. Hay unos que no participan por el micrófono, pero están escribiendo en el chat. Ya cuando yo termino, entonces, ya para concluir, 3 comentarios de lo que fue la clase. Entonces ahí ya ellos hacen una retroalimentación. Entonces vuelvo otra vez, inicio de la misma manera. ¿Qué hicimos la clase anterior? Y para terminar, entonces la retroalimentación de que ustedes aprendieron. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿En qué necesitan ser reforzados? Entonces ahí ellos mismos van o lo van diciendo de manera oral o lo van escribiendo. Sí, mira, Excelente. eso que acaba de decir Viernes es muy interesante sobre la adaptabilidad que debe tener el docente. Ahí, ¿Eh? menciona eso de nuevo. La adaptabilidad que debe tener el docente. Atención. Por ejemplo, en este caso, ¿qué hace ella? Ella implementa 2 métodos. Hay uno que puede responder de manera oral, pero hay otros que lo responden de manera escrita. Pero antes eso era Tajante. tajante. Ah, no, que esto es así porque yo digo que es así. El estudiante, habían estudiantes de diferentes formas de ser. Tal vez uno podía implementar un método, el otro podía implementar otro. Como dice Ajá. Lourdes, diferentes estilos de aprendizaje. Hay Exacto. participantes que aprenden escuchando, hay otros que quizás no entendió nada de lo que yo le explico, pero cuando va al material, entonces lee detenidamente, entonces, ok, ahora sí yo tengo una idea. Hay otros que aprenden viendo un video. O un video. O aprenden O en la aprenden práctica. haciendo en la En la práctica. práctica. Entonces, Sí. nosotros debemos de determinar cómo aprende cada uno de los participantes con lo que estamos trabajando y tratar de enfocar nuestro estilo de enseñanza a esos estilos de aprendizaje Así es. para que cada uno pues pueda al final adquirir el conocimiento. Así que muchos de nuestros oyentes van a aprender a través de este video, porque muchos es el conocimiento que nuestros invitados le están brindando a ustedes. Así que presten atención, continúen prestando atención, que ahora vamos a ver si este enfoque tiene ventaja y también tiene desafío. Exacto. Karen. Sí, realmente este enfoque basado en competencias tiene muchas ventajas,
para nuestro mundo actual y cómo sabemos que estamos en una sociedad muy acelerada. Ya no es simplemente teoría, leer y ya, sino que debemos implementarlo todo a la práctica, y no solo la práctica laboral, sino también social y a nuestra propia vida personal. Entonces vemos cómo este enfoque basado en competencias va fomentando lo que es el pensamiento crítico y la resolución de problemas en diferentes aspectos de la vida de la persona. Por ejemplo, dentro de los beneficios que tenemos es que este va desarrollando al individuo a nivel personal y a nivel profesional, va adaptando lo que es sus conocimientos a la vida diaria mediante habilidades prácticas y que puedan enfrentar desafíos en la vida real, porque no es simplemente lo que está en un papel, sino que tú ves fuera de las aulas y cómo tú vas a actuar cuando se te presente algo. Por ejemplo, hay estudiantes que han sido meritorios, o sea, hablando de lo que es el método tradicional, meritorios, unas notas excelentes, pero cuando se enfrentan a la práctica, cuando se enfrentan al mundo real, están trancados, porque no saben qué hacer, porque eso no se le enseñó. Simplemente se le enseñó lo que era teoría. Y posiblemente dicen, wow, pero a mí que me exoneraban eso. Sí. Todos los años me exoneraban esa materia. Ya y entonces lo la vida real, trancado. Exactamente, ahora es diferente. Ahora a eso es que se le enseña a los estudiantes, a saber cómo enfrentarse a diferentes situaciones. Algo más también lo que es la resolución de problemas. Cuando se presenta una situación, cómo tú vas a actuar de manera práctica, con soluciones efectivas. Pero ¿de dónde es que te van a salir? De lo que tú vas aprendiendo en el transcurso de los conocimientos que tú vas adquiriendo en las aulas. Esas soluciones que se van presentando. Y algo muy importante también, que es un beneficio que tiene este enfoque, es el desarrollo de las habilidades interpersonales. Por ejemplo, a ti te ponían a estudiar algo, tú estudiabas eso y ya, pero ahora te ponen lo que es trabajos en grupo, trabajos de investigación en campo. Ustedes tienen que salir, enfrentar esos desafíos para poder investigar en grupo. Por ejemplo, como estábamos hablando ahorita, nosotros estamos aquí ahora mismo y tenemos diferente preparación académica. Lo que yo tal vez no me sé, pues lo aprendo de ti. Y lo que tú no te sabes, lo aprendes de ella. Y eso sucede también en esto, que al estar relacionados entre sí, trabajar todos juntos con un mismo propósito, cada uno va aprendiendo del otro. Pero ¿qué sucede? Que esto es lo que tú vas a enfrentar allá afuera. Cuando tú vas a una empresa, tú no vas a trabajar solo. No. Tú vas a trabajar con un grupo de compañeros de trabajo y tú tienes que saber cómo adaptarte a cada uno de ellos. Así es. Cómo trabajar en conjunto, porque es un cuerpo y cada parte de ese cuerpo tiene una función independiente, pero que no trabaja solo, sino que es junto todo. Entonces eso es sumamente importante. También lo que es el valor laboral del individuo, ya hoy en día, cuando un joven, por ejemplo, que estamos hablando directamente de ellos, que son los estudiantes, salen al ambiente laboral, acabando de ser bachiller, te piden experiencia laboral. Ah, no, si tú no tienes experiencia laboral, ya tú no puedes trabajar aquí. Pero antes uno decía, pero ¿y qué experiencia laboral yo voy a tener si acabo de graduarme de bachiller? No puedo. Lo único que he hecho es estudiar. Claro, eso es lo único que yo he hecho, estudiar y más nada. Pero ahora ya tú sales con experiencia. Claro, hay que hacer una pasantía. Claro, desde las aulas ya tú vas adquiriendo experiencia. Y eso es lo que las empresas quieren. Las empresas ya no quieren solamente de que conocimiento teórico. No, ya es vamos a la práctica, como se dice, vamos a lo que vinimos. Vamos al fuego. Exactamente, así es. ¿Por qué? Como dice él, vamos al fuego. ¿Por qué? Porque es que estamos viviendo en una sociedad que es así, acelerada. Sociedad competitiva. Exacto, exactamente. Entonces, eso es una ventaja, mira, maravillosa. Y algo más también es que el estudiante o el egresado en este caso tiene la capacidad de ser adaptable y flexible a las situaciones.
porque en las aulas se te presentan diferentes situaciones para saber cómo tú las vas a resolver. Y eso es lo que las empresas están buscando hoy en día. También tienen que ser, no, que, por ejemplo, tú sabes que en las empresas hay muchos cambios. Hoy se usa este método, pero ya mañana te dicen que no es ese, que es otro. Entonces, si tú no sabes cómo ser adaptable, mira, ahí mismo tú te trancaste. Y eso no se está buscando hoy en día. Tiene que ser una persona hábil, una persona ágil para aprender, para conocer y para actuar. Bien. Entonces, ese es otro beneficio. Entonces, podemos ver cómo este enfoque por competencias va preparando al estudiante para los desafíos del futuro. Lo va preparando para enfrentarse a retos laborales, a retos sociales y algo muy importante, a los retos tecnológicos. Porque ya con todo es tecnología. Innovación constante. Totalmente, en cualquier área ya, la agricultura que antes era una pala, un pico, no, ya tú tienes que saber de tecnología. Y hasta drones, porque ya son los drones los que salen a regar las plantas. Ah, claro, o sea, no, ¿y para qué yo voy a usar la tecnología si yo lo que estoy es sembrando plantas? ¿Quién ha dicho hoy en día? O sea, y no, lo que tú sabías hoy, ya mañana tú tienes que retroalimentarte porque salió algo nuevo. Actualizarlo. Es Lourdes, un saber, ¿cómo se dice? Un desaprender para volver a aprender. Exactamente. Entonces, tiene muchísimos beneficios que nosotros podemos contar, pero también hay desafíos. Háblanos de esos desafíos para la implementación de este enfoque. Mira, tenemos los desafíos que tiene que enfrentar el docente, pero también el ministerio. Porque mira, tenemos desafíos. Hoy en día los docentes nos estamos enfrentando a alumnos que si nosotros no nos actualizamos, los alumnos van a saber más que nosotros. No, y escúchame, no es que si no te actualiza, es que hay alumnos que en ciertas áreas tienen más conocimiento que nosotros como docentes. Así mismo. Porque ellos se desarrollaron en eso, practicaron, van allá al aula, porque vamos a decir, necesitan desarrollar otras habilidades, adquirir otro conocimiento, pero hay unos que ya previamente lo tienen, que tal vez nosotros no lo tenemos. Sí, porque es que ya hoy en día el alumno desempeña un papel activo en el aprendizaje, ya no es pasivo, que el maestro es el que enseña y yo aprendo. No, ahora el mismo maestro aprende del alumno. Por eso mismo que dice Norgin. Entonces, ese es un gran desafío que tiene hoy en día el docente. No, y que te dicen, maestro, usted dijo esto, pero yo leí que eso es de tal manera, o yo leí que hay otras opciones, o que hay otra forma, y usted se queda, si tú no tienes el conocimiento, pues te queda en el aire. Sí, pero también hay un método, los conocimientos previos. Tú tienes que saber qué conocimiento lleva ese estudiante en el aula. De que tú pones el tema, tú tienes que recoger los conocimientos previos. Eso es como una preevaluación. Exactamente. Sí, y de ahí tú te empapas y sabes qué estudiante tú puedes utilizar también, porque los maestros tenemos que tener el sentido común. Si nosotros fallamos por ejemplo, en la tecnología, nosotros no sabemos, no somos tecnólogos, y ya los estudiantes, desde que nacen, los padres lo que le dan es un celular, pues ya ellos son natos, tecnólogos natos. Entonces, utilizar ese estudiante para que nos ayude. Qué bueno que mencionaste esa parte, porque antes de iniciar cualquier programa de clase, lo primero que nosotros hacemos es recoger los conocimientos previos. Pero aún así, yo puedo estar dando un curso de contabilidad y el estudiante me dice que hizo un curso de contabilidad y yo digo, ok, puede que sepa, pero puede que no sepa, ¿verdad? Sí. Puede que no sepa porque le falten conocimientos, pero en el desarrollo de ese programa de clase se van dando temas, se van explicando teorías, ¿verdad? Se van tocando puntos que muchas veces, aunque él tenga todo el conocimiento, quizás previo, aunque haya estudiado, pues quizás lo desconozca. O puede ser que lo que nosotros tenemos en el programa, o los puntos que yo voy a tratar, pues yo deje fuera quizás un punto que ese estudiante investigó. Que lo domina. Que lo domina a la perfección. Ahí es donde él me hace el énfasis, me dice, yo leí tal cosa, o yo vi que eso se hace de tal manera. Entonces, por eso es que le hago la notificación de que tenemos que capacitar, que tenemos que investigar bastante. Muchas veces tenemos un programa ya establecido y
seguimos dando clases con eso y dando clases con eso. Yo voy modificando los programas, déjame investigar qué ha salido, qué ha surgido nuevo, para no trabajar siempre con el mismo programa de clase. Exacto. Entonces, son desafíos a los cuales se está enfrentando el docente hoy en día, pero desafíos también los tiene el ministerio. ¿Cuáles desafíos tiene el ministerio en la implementación del enfoque por competencia? Oh, pero imagínate, las herramientas necesarias. Por ejemplo, tiene que tener esas herramientas necesarias que los docentes y los estudiantes necesitan. Tremendo. Para poder aprender en las áreas en las que se va a desarrollar. Por ejemplo, si un estudiante está estudiando mecánica, ¿es en los libros? Y no hay taller en el Politécnico. Claro, entonces dime, ¿qué va a aprender? Lo que dicen los libros, y cuando se presente aquí delante de un vehículo dañado, ¿qué va a hacer? Uf. ¿Y qué es esto? Pero yo no sabía esto. Yo que sé así. qué es la bujía, pero no sé dónde se coloca. Exacto. Es que es el motor de arranque, pero ¿dónde está ubicado? Así mismo, yo lo vi en un dibujito ahí en el libro, pero yo no sé dónde está. O sea, mira, eso es un tremendo reto. ¿Y la informática? No es cualquier computadorista tampoco, tiene que tener un buen laboratorio de informática, porque ese estudiante, cuando se enfrenta en el ambiente laboral a lo que son esos recursos tecnológicos, en una empresa no tienen herramientas obsoletas. No pueden. Y no pueden, exactamente. Entonces, ¿dónde es que ellos van a aprender a utilizar esas herramientas? En el centro. En el centro. Entonces, ese es un desafío que tiene el ministerio, de que debe tener eso adaptado a los avances tecnológicos. Eso de, por ejemplo, el que estudia enfermería, tiene que tener un laboratorio bien equipado con todas las herramientas, porque con seres humanos. Entonces podemos decir que el 4% tiene dónde utilizarse. Hay donde aplicar. Hay donde Y yo creo que faltaría. Eso es así. Porque es el laboratorio de mecánica, el de informática. Pero señores, son muchas las salidas que tienen los politécnicos. Son muchas. Y cada salida de esa merita, ¿verdad? Un lugar donde desarrollarlo en la vida real a través de esas simulaciones que hay que hacer. También nos vamos en el área de hotelería, que las personas creen que tal vez una estufita de 4 hornillas y 2 calderas. Defiende lo suyo, defiende lo suyo. Por eso estoy hablando. Y no es así. Hay muchos elementos que cuando uno se va a la práctica, uno dice, ¡ay santo! Y este termómetro. ¿Verdad? Antes uno utilizaba el termómetro, ¿verdad? Pero cuando uno ve ya el termostato y todas esas cosas, ya eso es diferente. Claro, claro. Y así es. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, hay unas preguntas que me enviaron y yo quiero compartirla con ustedes, a ver qué respuesta ustedes nos dan acerca de esta pregunta. Nori, esa la mandaron con tu nombre y yo creo que Nori me responda. ¿Qué es lo que más destaca del aprendizaje por competencia? Bueno, destaca más por su capacidad para preparar al estudiante de manera integral, desarrollando tanto sus conocimientos teóricos como sus habilidades prácticas y actitudes. Excelente, excelente. Karen, ¿cuáles son los principales desafíos que ha observado en la implementación de este enfoque? Ya hemos escuchado de esos desafíos, pero ¿cuáles son esos principales desafíos? Bueno, mira, primero en cuanto a los docentes, tienen que estar constantemente recibiendo formación continua, de acuerdo a cómo van avanzando los conocimientos, en cuanto a cómo van avanzando las tecnologías para poder ir a la par. También en cuanto a las evaluaciones, que se habló mucho de eso, el tipo de evaluaciones que utilicen los docentes, o sea, tiene que ser una persona creativa, debe tener creatividad, porque tiene diferentes tipos de participantes, no es lo mismo, ya no estamos hablando de una evaluación que es simplemente en un papel. Y también esos desafíos que enfrenta el ministerio, de que debe tener esos laboratorios actualizados y adaptados a cada área de estudio de los estudiantes. Excelente, excelente, Karen. Viegna y Lourdes, ¿qué consejos daría a los docentes que deseen adoptar este enfoque? Atención docente que nos está escuchando.
Adelante, bien. Bueno, algo que a mí me funciona muchísimo y que se los voy a recomendar a todos los presentes y a los que están también viendo a través de sus hogares, y es que se mantengan actualizándose de manera constante en su área de saber y cualquier área que esté relacionada también con su área de saber, que se mantengan innovando, que se mantengan en contacto con otros docentes para que intercambien ideas, qué cosas me pueden funcionar a mí para yo implementarle en mi salón de clase, ver cuáles son los métodos que están utilizando otros docentes también y que yo podría incluirlos también en mis enseñanzas, adaptar también esos métodos de enseñanza según cuáles son las necesidades de mis participantes. Anteriormente mencionamos los estilos de saberes y que cada participante aprende de manera diferente, entonces como cada uno aprende de manera diferente y tiene necesidades específicas, pues entonces en mi planificación yo tomar en cuenta eso, con el fin de poder brindarles a ellos una enseñanza de manera satisfactoria. Muchas gracias, Viegna. Lourdes. Bueno, yo digo que vayan a los talleres que da el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación va a la vanguardia todos los tiempos, entonces esos talleres son importantes porque ahí explican los procedimientos que debe tener el educador. Y también que cuando llegan a, por ejemplo, soy nueva, llego a un centro, yo tengo que empaparme de la persona o del maestro, buscar información, cómo yo puedo tener desenvolvimientos para poner en práctica con mis estudiantes. Todo eso es muy importante, o sea, no solamente quedarse en lo que yo aprendí, sino como mis estudiantes, así mismo, a cada rato tener un procedimiento. Un procedimiento para la buena implementación de esos enfoques. De verdad, muchísimas gracias, mis queridos, muy complacidos de sus conocimientos y de traerle este conocimiento a nuestros oyentes. Me gustaría que Norvin y Karen finalicen ya este podcast para que si faltó alguito del conocimiento que ustedes tienen, los oyentes, los docentes, los estudiantes, todo se lo pueden llevar a través de sus palabras de conclusión. Muy bien, en el aprendizaje por competencia hemos explorado el origen, definición, pilares, rol del docente, ventajas y desafíos del aprendizaje por competencia, y por ello podemos decir que es fundamental que en la educación se adapte a las necesidades del siglo XXI, y el enfoque por competencia es un paso en esta dirección. Exactamente, entonces vemos que tenemos muchos retos enfrente, que debemos estar dispuestos a ir a la vanguardia, ir a la par de los conocimientos nuevos, a la par de la tecnología, tomar en cuenta que hoy en día la evaluación no se basa simplemente en lo que es la memorización, sino ver cómo esos estudiantes durante todo el año escolar van avanzando, cómo van adaptándose, cómo van aplicando, y tomar en cuenta que como estamos en un mundo que está sumamente acelerado, pues eso debemos adaptarlo y aplicarlo a nuestras enseñanzas. Entonces, este enfoque basado por competencias es lo que está hoy en día aplicándose principalmente, y nosotros como docentes o futuros docentes debemos conocerlo bien, adaptarlo, aplicarlo a nuestras aulas y tratar sobre todas las cosas de crear esos futuros empleados, futuros entes sociales, para que puedan enfrentarse como debe ser a la vida cotidiana, vida social y vida laboral. Excelente. Excelente, excelente. Bien, pues gracias por acompañarnos en este descubrimiento. Esperamos que hayan encontrado útiles nuestras reflexiones sobre el aprendizaje por competencia. Nos vemos en otro episodio. Si tienen alguna pregunta, déjenlo ahí en la cajita de comentarios, que nuestros expertos estarán dándole seguimiento a eso. Y yo quiero que todos miren la cámara, miren la cámara. Yo soy competente. ¿Y tú?